Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos. Lo vamos a hacer en el libro de Génesis. Vamos a abrir la Biblia, el capítulo 25. Bien, cuando lo tienen dicen amén, por favor, hermano. Verso 19 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hasta allí la palabra del Señor. Que Dios bendiga nuestras almas, amados hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos que empezar diciendo que en las mejores familias, hay sus problemas también, hermano. He tomado en esta oportunidad como ejemplo la familia, este matrimonio de Isaac, hijo de Abraham, y Rebeca. Cuando uno estudia o analiza la vida independientemente de ellos, antes de casarse, ¿no? Porque esto es algo que yo he notado, ¿no? Hay parejas que antes de casarse están muy dispuestos, muy animados, muy deseosos, pero una vez que se han casado han empezado a mermar, hermano. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué es que hay estas situaciones? ¿Por qué es que digo que aún en los mejores hogares hay sus problemas, sus conflictos? Porque los hogares, como lo he dicho en otra oportunidad, las familias, los matrimonios, están compuestos por personas imperfectas. Recuerde
que nuestra primera pareja, nuestros primeros padres, perdón, la primera pareja, perdieron el paraíso y no lo han vuelto a recobrar, ¿eh? Entonces, el problema es que muchas veces las expectativas con las cuales se va al matrimonio, tanto la doncella como el varón, son a veces expectativas irreales o idealizadas. Es decir, que una persona se ha formado un ideal y entonces pues va al matrimonio con esa mentalidad idealizada, y no puede ser así. Más bien hay que ir con una mentalidad real, realista, hermano. Vuelvo a insistir, el Edén, el paraíso, se perdió y no se ha vuelto a recobrar. Anoche hablábamos, bueno, en el día hemos tenido dos matrimonios, tuve yo que asistir y compartir, ¿no? Uno fue por el día y en la noche estuvimos aquí con nuestro hermano Romualdo y Katia, 16 años unidos, conviviendo, pero llegó Cristo a sus corazones y ellos han entendido que el matrimonio es algo bueno. ¿Cuántos dicen amén, amado? Lo dice la Biblia, el matrimonio es algo bueno. El hecho de que le haya ido mal a alguien no significa de que eso va a invalidar la eficacia del matrimonio, la validez del matrimonio. Gloria a Dios. El matrimonio puede llegar a ser un pedazo del cielo, el hogar, o un pedazo del infierno también, hermano. Es terrible, gloria a Dios. Es como la iglesia. Puede llegar a ser el lugar más maravilloso en el universo. Y Dios así lo ha querido, lo ha deseado. Que la iglesia sea el lugar donde las vidas lleguen a encontrar descanso, reposo, alivio, que sus cargas se aligeren. Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero también la iglesia puede llegar a convertirse, hermanos, en un terrible infierno. Y no me equivoco. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Luchas internas, pleitos, contiendas, divisiones, celos, iras y enojos dentro de las congregaciones. Eso lo hemos visto, hermano. Allá por donde yo vivía de soltero, en Breña, una congregación pequeña, muy conocida, años llevaba. Y bueno, yo no asistía allí, ¿no? Pero había familias que asistían y dicen que llegaron tiempo de elecciones, tenían que elegir sus pastores y entonces habían varios bandos en la iglesia, porque ponían sus listas de candidatos para el pastorado. Y habían, creo, 3 o 4 pastores, ¿no? O estaban candidateando. Y entonces la iglesia estaba fraccionada, hermano. Porque había un grupo que estaban alentando, por decir, a Augusto Álvarez. No, él tiene que ser el pastor, él. Y había otro grupo que alentaba a Agustín. No, a mí me cae bien porque es bonachón. Y él tiene que... Y había otro grupo que estaba alentando a Rafael Macedo. No, ese tiene que ser. Y el otro grupo alentaba a Albert. Y había un quinto grupo que se la daban de más espirituales. Y decían: no, nosotros no somos ni de Augusto, ni de Agustín, ni de Macedo, ni de Serna. Nosotros somos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los 5 grupos eran iguales. No por el hecho de que yo soy de Cristo, no. Estaban dentro de la jugada esa, hermano. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Entonces imagínense ir a una asamblea, ir a una reunión, ir a congregarnos, a pedir, a recibir la bendición de Dios, y que haya todo eso en las congregaciones. Por eso es que digo, la iglesia puede constituirse en un pedazo de cielo maravilloso o en un infierno, hermano.
¿Habrá alguien esta mañana que está aquí forzado? Puede ser. A esas personas, a veces creyentes descuidados, carnales, banalizados, que ya han perdido comunicación y contacto con Dios, que ya no quieren tener comunión con Dios, pero que están a veces forzados, especialmente a veces hijos obligados que vienen a la iglesia. Mire, el templo, la iglesia se vuelve para ellos un infierno, hermano. Lo que quizá en otro tiempo era una bendición, ahora ya no quieren estar en el templo, hermano. A eso es lo que me refiero, amados hermanos. Cuando el creyente está en comunión con Dios, buscando de Dios, hermano, quiere vivir en el templo. No ve la hora ya de que llegue la hora de ir al culto. Y si se levantó tarde, comienza a empujar a todo el mundo. Levántense ya, muévanse. La hora nos gana, tenemos que ir al templo, tenemos que ir al culto. No como una cuestión religiosa simplemente, sino porque mi alma clama al Dios vivo. Cuando uno, hermanos, ve o hace un contraste en estos capítulos de Génesis, uno encuentra en primer lugar a Isaac. Era un hombre de paz, un hombre que hizo todo lo posible a su alcance para evitar conflictos y problemas con su prójimo. Esto va acorde con lo que dice la palabra de Dios. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Dicen amén? O sea, hay que hacer los mejores y máximos esfuerzos, todo lo que esté a tu alcance, para estar en paz con todos. Y ese era Isaac. Él estuvo dispuesto a hacer un pacto para disipar tensiones. Estoy hablando allí en Gerar, ¿no? Cuando él llegó a Gerar, hubieron situaciones. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y ese Abimelech era un impío, o mejor dicho, era un hombre no del pueblo judío, era un hombre pagano. Sin embargo, era un hombre con principios, era un hombre con moral, era un hombre que respetaba al prójimo.
El Señor ha dicho que la ley de Dios se resume en 2 mandamientos. Ama a Dios con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces Isaac les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Isaac era un hombre pacífico, hermano. Era un hombre contemplador. Repito, era un hombre que estaba dispuesto a hacer sus mejores esfuerzos por estar en paz con todos los hombres de la tierra. Inclusive llegó hasta hacer pacto con estos hombres para disipar tensiones. Pero cuando leemos, hermanos, su labor en su familia, ahí sí vimos que fracasó, hermano. En la Biblia encontramos hombres de Dios tremendos, como David, Samuel mismo, hombres íntegros. ¿Quién puede a Samuel, hermano, tildarlo de nada, hermano? ¿Quién puede a Samuel acusarlo de nada? Es más, él mismo se presentó ante el pueblo y le dijo al pueblo, haciendo su discurso de despedida: aquí estoy, júzguenme, señálenme si he codiciado la vaca de alguien, si he codiciado el bien de alguien, si he tomado algo vanamente, júzguenme.
¿Y qué le dijo el pueblo? No hay nada que reprocharte. Pero tus hijos, le dice. David, también un gran hombre de Dios, el pueblo lo conocía como un ángel de Dios. El pueblo lo tenía como un hombre de Dios, un guerrero, un militar victorioso, un estadista. Dice la Biblia que era profeta, rey y sacerdote también. Sin embargo, fracasó como padre. Porque cuando leemos la historia de todos sus hijos, todos sin excepción, no hubo ni uno. Todos se descarriaron, todos se corrompieron, todos se desviaron. Es más, uno de ellos quiso matarlo, Absalón. Alabado sea el nombre del Señor. Rebeca, cuando la vemos que aparece en escena, su papel que él desarrolla en la vida de Isaac, vemos a Rebeca que empieza con un nivel muy elevado, pero que su nivel espiritual, su nivel emocional de Rebeca comenzó a deteriorarse. Era una joven pura. En el capítulo 24, cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a buscarle esposa para su hijo Isaac. Isaac ya era un hombre de 40 años. Era un hombre, como digo, tranquilo, de un espíritu pasivo, hermano. Un hombre que se dedicaba a la contemplación, a la adoración a Dios. Y Abraham estaba preocupado con quién se iba a casar su hijo, porque era el hijo de la promesa. Y entonces envía a Eliezer a la casa de sus parientes, a Labán. No vayas a traer, le dice, ninguna incircuncisa inconversa para mi hijo. Juramentamelo en esta hora que tú vas a ir, y a uno de la familia le dice. Cuando Eliezer llega a esas tierras, entonces se encuentra con Rebeca. Ella aparece en primer lugar resplandeciendo como una joven modelo de pureza. Capítulo 24, verso 16 dice: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Era un ejemplo de pureza. Además que era hermosa físicamente. Y usted sabe que una mujer hermosa hay un montón de lobos detrás de ellas, pues, ¿no? Sin embargo, dice que era virgen. Era una joven pura que ningún varón había conocido. Es decir, que no era una joven como las que hoy vemos tristemente, ¿no? Y que a veces salen hasta embarazadas y no saben quién es el papá de esa criatura, hermano. Pero esta joven era pura. Era una joven hospitalaria. Versos 17 y 18 dice: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Es decir, era una joven que tenía virtudes. Era hospitalaria, era una joven esforzada, trabajadora. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, Eliezer, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no.
Era una joven virtuosa. Era una joven espiritual también. Porque cuando le preguntaron, ya Eliezer dio a conocer la encomienda con la cual había llegado. Le dice: ¿vas a ir tú con este hombre para que seas esposo de Isaac, ese hombre que no conoces? Y ella dijo: sí, iré. Es decir, que era una joven espiritual que sabía discernir la voluntad de Dios. Cristo vive, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Una joven capaz de poder buscar la ayuda de Dios y poder consolar a este hombre, porque dice que Isaac estaba entristecido, desconsolado. Su madre había muerto y él estaba solo. Cuando Rebeca llegó, dice verso 66. Perdón, del 62 dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ven, porque él habitaba en el Negueb. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo, ¿no? Una pareja ideal. ¿Quién puede dudar que Isaac y Rebeca fueron unidos en la voluntad de Dios? ¿Cuántos creen eso? Que Dios unió a Isaac y Rebeca. Hay que leer la historia, pues. Es hermosa. Usted lee el capítulo 24 y ve cómo este siervo damaseno de Abraham, Eliezer, que Abraham le encomienda esta labor de traerle, buscarle novia para su hijo Isaac. Muchos han predicado sobre ese pasaje y donde han hablado que ahí está el tipo. Rebeca es la novia tipo de la iglesia, pura, espiritual, la iglesia hacendosa, trabajadora, hospitalaria, virtuosa. Isaac es tipo de Cristo. Eliezer es tipo del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es el que le prepara a la novia, la iglesia, a Cristo, ¿no? Amén. Pero al margen de esa figura literaria, ¿no? Hermano, ¿quién puede dudar, repito, que Dios estaba en el asunto? Es más, Eliezer le puso señales. Eliezer le dijo: Señor, si tú has prosperado mi viaje, mire que la doncella que salga, que se porte así, que haga así, así. Y le puso señales. Y dice, por eso hemos leído que Eliezer estaba maravillado, porque veía que todo lo que las señales que le había dicho a Dios, una por una se estaban cumpliendo. Eso es lo que Dios dice: pruébame. Pero hoy en estos tiempos, haciendo un paréntesis, hay muchos creyentes que no se atreven a probar a Dios así. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que Dios les diga no. Aleluya, gloria a Dios. Tienen temor, tienen miedo y quieren hacer su voluntad. Y no, yo la amo, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo. Y se ciega. No, hay que buscar la dirección de Dios, amado hermano. Porque el matrimonio es para toda la vida. Una mala elección, sin buscar la dirección de Dios y sin tener la certeza
de que Dios le está guiando y de que esa mujer es para la que Dios tiene preparada para su vida, que ese hombre es el que Dios tiene preparado para su vida. Mire, en el camino, cuando empiecen a surgir las situaciones, uno lee estos capítulos, repito, el capítulo 24, el capítulo 25 de Génesis, aún el capítulo 26, y uno ve pues un ideal, ¿no? Un hombre, una mujer, pudiéramos decir hasta casi perfectos. ¿Cuándo empezaron los problemas? Bueno, los problemas empezaron cuando Rebeca salió embarazada. Esos son los problemas físicos, ¿no? Ella salió embarazada, ella era estéril. Isaac había orado a Dios por su mujer. Dios le había oído la oración, le respondió y ella quedó embarazada. Pero a los pocos meses comenzó a haber una guerra dentro de su vientre. Y Rebeca entonces fue a consultar a Dios. Qué bueno es orar, ¿no? Hasta allí la joven doncella oraba a Dios, consultaba a Dios, buscaba la dirección de Dios. Y yo les digo, hermano, todo aquel que busca la dirección de Dios, Dios contesta. No lo creen, por acá hay un montón que no han levantado las manos. No lo creen, ¿eh? Vuelvo a repetir, Dios responde. A veces la respuesta es no, pero es una respuesta. ¿Sí o no, amado hermano? Pero lo que yo sé es que Dios responde. Mire a David huyendo, Saúl persiguiéndole, casi pisándole los talones, porque el hombre estaba endemoniado, quería eliminar a David. Saúl veía sombras y veía, hermano, espantos por todo lado. Estaba endemoniado, pues lo dice la Biblia, ¿no? Que había un espíritu que lo atormentaba, dice. Y David huyendo, él consultaba a Dios. Y le decía, por ejemplo, los de Keila, ¿no? Cuando llegó a Keila y estuvo allí escondido, y Saúl se había enterado que estaba allí, y él iba a llegar, entonces David consulta: Señor, ¿los habitantes de Keila me van a entregar a Saúl, sí o no? Y Dios le dice: te van a entregar, le dice. Qué tremendo. Qué bueno consultar a Dios, pues, amado hermano, ¿eh? Si David no le hubiera consultado a Dios, dice: no, yo tengo seguridad porque aquí este pueblo me ama a mí. Hermanos, David se queda allí, Saúl llega, los de Keila lo entregan y ahí termina la vida de Saúl, de David, hermano. Pero Dios le dice: te van a entregar, sal de allí entonces. Alabado sea el nombre del Señor. En otro momento que él tenía que enfrentar a los enemigos, David le consulta, le dice: Señor, los entregarás en mis manos, subiré, ¿qué hago? Y Dios le dice: sube, yo los entrego en tu mano, sube derecho sobre ellos. Y subió y tuvo una victoria tremenda. Otra oportunidad, vuelve a consultar a Dios y Dios le dice: no subas, ahora rodéalos. ¿Qué mejor estrategia, hermano, que la que Dios nos da? Amén, amado hermanos. Ella consultó a Dios y Dios le respondió, verso 23, 22, ¿no? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová a Rebeca. Y le dijo Dios: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿De qué se trata esto, hermano? De la presencia de Dios, de la soberanía de Dios. Cuando Pablo habla de eso, de la presencia de Dios, allá en Romanos capítulo 9, 10 y 11, cuando Pablo habla de la elección de Dios de Israel,
Lo pone como ejemplo de eso. Malaquías también. Cuando dice que Dios les había amado al pueblo de Israel, ellos dijeron, ¿y en qué nos amaste? Entonces Dios les dice, no es que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pablo dice que hay injusticia en Dios porque no habían ni nacido. Claro, estaban en el vientre. No habían hecho ni bien ni mal. Hebreos 12 lo dice. Que Dios aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios vio en su presciencia, antes que nacieran, Dios veía que Esaú iba a ser un profano y un fornicario. Lo dice Hebreos 2. No habían hecho ni bien ni mal. Es que Dios no necesita ver el caminar de una persona para saberlo. Ya Él conoce todo, hermano. No escribe el salmista en el Salmo 139 y dice que aún en el vientre de su madre Él lo conoció. Mi embrión vieron tus ojos. Alabado sea el nombre de Dios. A Jeremías, Dios no le dice a Jeremías, antes que naciese te conocí. Pablo no dice que Dios lo escogió a él desde el vientre de su madre. Es decir, que Dios nos vio antes de que naciéramos. Dios nos vio como vio a Esaú, que Esaú iba a ser un profano, porque Esaú iba a menospreciar la primogenitura. Alabado sea Dios. No estaba despreciando cualquier cosa. Lo que él estaba despreciando era el liderazgo de la adoración familiar, porque eso, el primogénito era el que dirigía el liderazgo espiritual. Alabado sea Dios. Estaba despreciando la doble porción espiritual, la herencia de Dios. Y por ende estaba despreciando también la bendición del pacto de Dios, que iba a recaer sobre Esaú como primogénito. Pero él la menospreció. Él dijo, ¿para qué quiero yo primogenitura? Yo lo que tengo es hambre. Estoy cansado y tengo hambre. Dame de comer de ese guisado que has preparado, de esa lenteja. Y Jacob, que el hombre quería la bendición de Dios, le dice, bueno, yo te lo voy a dar, pero véndeme tu primogenitura, le dice. Agárrate la primogenitura. ¿Para qué me sirve a mí? Menospreció la bendición de Dios, hermano. La bendición de Dios no se puede menospreciar, amado hermano. Mire, hoy estamos aquí en bendición, ¿verdad que sí, amado hermano? Pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Que por engaño del diablo y por sensualidad, por carnalidad, algunos pueden perder su herencia, pueden perder la oportunidad que Dios le está dando, y dice que Esaú la perdió para siempre, porque después la procuró con lágrimas. Lo dice Hebreos 2. Que Esaú después lloró, gritó, pataleó, pero ya no hubo oportunidad. Hermano, hay creyentes, me dirijo al pueblo, a los creyentes, que creen que esto es un juego, que creen que esto es una broma. Vamos al libro de Números, el capítulo 20, por favor. Quiero ver este punto, hermano, porque hay creyentes, aquí mismo los hay, ahorita, que están tomando las cosas espirituales a la ligera. La están menospreciando. La bendición de Dios. Yo siempre que me encuentro con un creyente, un jovencito, jovencita, aún mis hijos, que han tenido el privilegio de nacer en cuna evangélica, en cuna cristiana, que han nacido en hogar cristiano,
Yo les digo a esos jóvenes, es una bendición, es un privilegio. Pero cuando lo comienzan a menospreciar, ten cuidado. Están menospreciando las cosas sagradas. Mire, vamos ahí, número 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María era la hermana de Moisés, la hermana carnal mayor de Moisés, ¿no? Que le llevaba como unos 12 años de diferencia. María a Moisés y a Aarón también. Era el otro hermano mayor de Moisés, ¿no? Aarón. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Mire cómo hablaba el pueblo de Israel, hermano. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas. Y ni aún hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, como siempre lo había hecho durante esos casi 40 años prácticamente. Dios lo había hecho siempre. Le había hablado a Moisés, le había hablado a Aarón. Dios les habló una vez más y les dijo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta allí estaba bien. Amén, gloria a Dios. Hasta allí estaba bien. Tomó la vara y fue a la peña. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo a la congregación: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir. Mire cómo habla, ahí hubo presunción. Por eso cuando allá el salmista en el Salmo 106, el verso 33, habla de ese momento, y está hablando de todo el pueblo, cómo fue un pueblo, todo el camino fue rebelde, pero habla de este momento. Dice que hicieron que el espíritu de Moisés se enojara, y Moisés habló precipitadamente. Y después lo vemos que actuando precipitadamente. Por eso que hay que tener cuidado con nuestras palabras, hermano. Primero habló precipitadamente, lo dice el Salmo 106, 33. Pero después actuó precipitadamente. No le dijo Samuel a Saúl: locamente has hecho. ¿Y cuántos casos de creyentes hay que siguen repitiendo esta historia, hermano? Un arrebato de cólera. Un arrebato. Dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero hay creyentes que, bueno, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Pero en medio de la ira, en medio del arrebato, hermanos, hablan precipitadamente y actúan precipitadamente. Y después viene ¿qué? Ay. Después viene el ay. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Está hablando presumidamente. ¿Acaso ellos eran los que iban a hacer salir agua de la peña? No eran ellos, era Dios. ¿Es Dios o no es Dios, amado hermano? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios el que tiene que hacer la obra. No oigo, amén, gloria a Dios. Habló precipitadamente. ¿Y qué hizo? Acto seguido. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, y hasta 2 veces. La primera vez golpeó, no le dio agua, porque Dios no le había dicho que la golpeara. Dios le había dicho ¿qué? Háblale a la peña. Porque también dicen que la peña, no es que dicen, la Biblia lo dice, la peña es un tipo de Cristo. Y la peña, Cristo, no podía ser herido 2 veces. Porque la primera vez la peña, el Señor le dijo, golpea la peña, y la golpeó y dio agua. Eso habla de que Cristo fue herido, que fue golpeado, pero Él no puede ser golpeado 2 veces. Por eso dice la Biblia que el que peca deliberadamente, no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay, porque hubo un solo sacrificio. No podemos volver a exponer a Cristo otra vez al vituperio, otra vez al sacrificio, otra vez a martirizarlo. Ya no, Cristo fue torturado una sola vez para siempre. Háblale a la peña. Moisés, indignado, se airó, el hombre más manso. Y eso lo hace resaltar aquí mismo en número 12. Dice, y Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero fíjese la humanidad cómo es. Por eso es que Pablo nos exhorta continuamente a vigilar, a ser sobrios, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, a que no nos confiemos de nosotros mismos, a que no te apoyes en tu propia prudencia, a que nos apoyemos en Jehová Dios. Amén, amén, amado hermano. Que el que cree o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es un camino, hermano, difícil de andar, pero no imposible. Este es un camino que demanda, hermano, negación del yo. Hay que dejar la soberbia, hay que dejar el orgullo, hay que dejar el egoísmo. Hay que negarse a sí mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿cuántos creyentes hay, hermanos, que se autopermiten? Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y como que Dios no escucha. Dios ha dicho, el que hizo el oído no oirá. ¿Qué dicen ustedes? El que hizo la boca no hablará. El que hizo el ojo no mirará. Por supuesto que sí. Dios está escuchando, Dios está mirando y Dios habla también. Pero mire con qué presunción habló Moisés. Oíd ahora, rebeldes. ¿A dónde quedó ese Moisés? Que cuando Dios le dice a Moisés, apártate de ese pueblo que lo voy a consumir. Este pueblo es rebelde, lo voy a quemar. ¿Dónde quedó ese Moisés? Que cuando Dios le dice, apártate que voy a consumir este pueblo y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande y mejor. Y Moisés se tiró al suelo y le dice, Señor, no, ¿cómo vas a hacer eso? Le dice. ¿Qué van a decir los enemigos? ¿Qué van a decir? Los sacaste de Egipto y no pudiste con ellos y los has matado en el desierto.
Esto va a ser una afrenta contra tu nombre. En ninguna manera, Señor, perdona a este pueblo. Y si no, pues córtame a mí entonces, pues. Bórrame de tu libro. Pero no hagas eso, Señor. E intercedió. ¿Dónde quedó ese Moisés? Ahora Moisés, oigan, rebeldes, ya me tienen hasta aquí. Hermano, un pastor en la congregación que pierda los papeles y que le diga al pueblo, a la grey o al creyente: mira, ya me tienes cansado, soplapuco, me tienes hasta aquí, harto me tienes ya. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Ya está descalificado. Uy. ¿No lo creen? Un pastor que pierda los papeles y actúe así, ya está descalificado, ¿verdad? Ya no puede seguir funcionando como pastor. Bueno, en la obra Nuevo Amanecer así va a ser, ¿verdad? No, hermano. Aquí en el Nuevo Amanecer que estamos, va a ser así, hermano. Un pastor que no tiene rienda sobre su espíritu, que pierde los papeles fácilmente, que grita, vociforea, patea, rebuzna. Yo soy exagerado. Mira, sigue leyendo para que veas. Habló precipitadamente y actuó precipitadamente. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces algunos dicen: pero entonces ¿por qué Dios mandó a salir agua? ¿Por qué? Porque había una necesidad en el pueblo, pues. ¿Qué? O sea, por Moisés el pueblo se iba a quedar sediento, a morirse de sed. No, señor. Había necesidad y Dios le dio agua. Pero después se las arregló con Moisés el Señor. Mire lo que le dice el Señor a Moisés. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, ya eso ya en secreto, y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, esa es una resolución. En los decretos, cuando se da un decreto legal, hay una parte, un aspecto donde ven todos van analizando, ¿no? Y llega la parte resolutiva. Al final de entonces el decreto dice: bueno, por todo lo visto, todos los actos, por tanto se resuelve. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Gloria a Dios. El hablar precipitadamente y actuar precipitadamente, ¿qué es lo que estaba demostrando Moisés? Falta de fe y obediencia, porque no actuó correctamente a la palabra revelada. No actuó a la altura. El refrán: tanto nadar para ahogarse en la orilla. ¿Cuál era el problema? Cuando iniciaron la travesía, el pueblo, porque hubo otro momento que pidieron agua también, eso fue al inicio. Ahí Dios le dijo: sí, golpea la peña, y él golpeó y botó agua. Pero por causa de ese momento el Señor le dice: este pueblo es rebelde,
y van a ir divagando 40 años en el desierto. Fueron 40 años. Moisés ahora tenía 120 años. No era un niño, no era un inexperto, no era un inmaduro. Aleluya. Era un hombre que ya había tenido experiencia. Y ahora, 40 años después, vuelven otra vez a Cades Barnea. Cades Barnea era la frontera para entrar a la tierra prometida. 40 años después. Y se repite la historia. Otra vez el pueblo pide agua. ¿Qué habrá pasado por la mente de Moisés? Otros 40 años más en el desierto. Porque otra vez se repite la historia. Y eso lo llevó a Moisés a nublarse, hermano. El hombre se nubló, se turbó, se airó. Su espíritu se airó, dice el Salmo 106. Alabado sea el Señor Jesús. Dice, verso 33, 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Moisés, hermano, esto le costó a Moisés. Dios le dijo aquí a Moisés: tú ya no vas a liderar al pueblo, le dice. A Aarón también, súbelo al monte, lo llevó al monte Hor, ahí mismo después. Súbelo con su hijo, a Eleazar. Desnúdalo a Aarón de sus vestiduras sacerdotales. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Pero eso fue en secreto. Pero usted sabe lo que significa. Yo he sido policía, yo he visto cuando ha habido a personas, los han destituido, hermano, toda la escuela la reúnen. Cuando a un miembro del ejército, de la policía, lo van a destituir con deshonores, ¿qué es lo que hacen? Forman todo el batallón, viene, se lee la resolución, viene entonces un oficial y lo degrada. Le quita los galones, le rompe el capote, en fin, el batallón le da la espalda, media vuelta le dicen espalda, le dan la espalda y lo botan por atrás, con deshonores, con deshonra. ¿Le parece muy duro lo que estoy diciendo? Eso es lo que Dios hizo con Aarón, porque Aarón también había demostrado que era flojo. ¿Se acuerda usted del becerro? ¿Se acuerdan del becerro de oro? Éxodo 33, 32, 33. Moisés había subido a recibir la ley. Estuvo 40 días allá arriba recibiendo la ley de Dios. El pueblo abajo, como siempre, murmurando. No, el problema no es el pueblo. El problema son los líderes. ¿Qué calibre tienen? ¿Qué convicciones tienen? ¿Qué firmeza tienen? ¿Qué experiencia tienen? El pueblo todo estaba removido abajo y le dijeron a Aarón, Moisés se lo habrá tragado una bestia allá, no viene, ¿cuántos días? Y nosotros aquí perecemos. Llévanos de nuevo a Egipto, haznos un Dios. Aleluya. ¿Y qué hizo Aarón? Bueno, tráiganme todos los zarcillos, tráiganme los aretes, tráiganme los collares y échenlos aquí. Vamos a hacer un becerro de oro entonces. Y Aarón hizo el becerro. Él mismo lo talló, lo formó, hizo el becerro y le dice: Israel, aquí está tu Dios. Y el mismo Aarón ofreciendo incensario al becerro. Aleluya. Cuando descendió Moisés, le dice a Aarón: ¿qué has hecho? Es que el pueblo, ¿qué pueblo? El pueblo puede tener sus inclinaciones, el pueblo puede tener sus deseos, sus anhelos, sus vehemencias, lo que sea. No es el pueblo, es el líder, el líder. Acá no es vos populi, vos Deus. La voz del pueblo, la voz de Dios. No, señor.
Esto no es una democracia, por si acaso, ¿eh? Porque algunos dicen, no, ahora tenemos democracia en la iglesia. No, señor, la iglesia no hay democracia. La iglesia tampoco hay dictaduras. La iglesia es una teocracia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es gobernada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Amén. Pero no hay una autocracia. No puede haber autocracia. No puede haber una dictadura. Los líderes no podemos convertirnos en dictadores. Enseñamos la palabra de Dios. El problema no era el pueblo, el problema era Aarón. El pueblo me pidió un Dios y ellos lo tiraron al fuego el oro y mire, y el fuego salió el becerro. Después, más adelante, Aarón se dejó envolver por María. Porque Aarón era hermano de Moisés también mayor. Y María era la mayor de los tres. Y Aarón se dejó envolver. Ya sabe usted lo que le pasó a María. La lepra le vino. Y Aarón corrió. Aleluya. Pero Dios lo consideraba a Aarón flojo, blandengue. Ya no voy a mirar mejor porque... Aleluya. Voy a predicar así. Cristo vive, amado hermano. Cristo vive. Entonces le dice Dios a Moisés, sube al monte Hor, le dice. Y allí súbeme a Aarón y súbeme a Eliezer su hijo, que también es sacerdote. Ahora Eliezer va a ser el sumo sacerdote. Desnúdalo a Aarón, quítale sus vestiduras sacerdotales y vístelo a Eliezer. Lo está degradando, hermano. Desnúdalo. Y allí Aarón murió y pasó con sus padres. Y a Moisés le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, le dice. Ahí tienes a Josué, tu servidor, ¿no? Sí, él es tu servidor y es fiel, ¿verdad? Sí, ya. Pon las manos sobre él. Y el espíritu que está en ti, transmítele a él. Él va a meter al pueblo. Tú no. Le dice, tú no. Y ahí quedó. Pero después lo vemos a Moisés rogándole, Señor, por favor, permíteme. Y le rogaba y le rogaba. Y Dios, ¿qué le dice? Basta, ya no hablemos más del asunto. A veces creemos que Dios es un muñeco, o que Dios es un títere, y que yo puedo, tipo Jonás, a la hora que me da la gana, molestarme, incomodarme, fastidiarme, y de repente, bueno, ay Dios mío, ya, y Dios, amén. ¿Cómo estás de ánimo hoy día? ¿Cómo estás de ánimo, Sopla? ¿Estás de buen ánimo, Sopla? Amén. Bueno, porque si estás de mal ánimo, regreso otro día, entonces dice Dios. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás de ánimo, Marisol? ¿Estás contenta? Entonces, amén. Pero si estás un poco amargada, regreso otro día, le dice Dios. No, Señor, hermano, Dios no es un títere, Dios es un muñeco. Él es Dios, Él es Dios. Moisés le ruega, Señor, permíteme. Y Dios le dice, no hablemos más del asunto. Ya esto lo he decidido, no entras, basta. Pero te voy a permitir ver la tierra, le dice. Ven, Moisés, porque era su siervo. Dios ama a sus siervos, amados hermanos. Pero a veces tiene que corregir a sus siervos. Porque sus siervos también se equivocan. ¿No lo creen? Los siervos de Dios no son infalibles. Estoy hablando de siervos, no de amos, siervos. Que eso es lo que es el ministerio, el pastorado, es para servir. Para eso estamos puestos nosotros los pastores. Para servir, no para ser servidos. Pero hoy se ha trastocado la cosa. Y hoy lo que queremos es que el pueblo nos sirva. El pueblo me tiene que servir. Y cuando yo hago los dedos así, tienen que aparecer 10.
Y si no apareció Soplapuco, ¿qué te pasa, Soplapuco? Y si así, ¿por qué no ha venido? No, siervito, que esto, que... Cuidado, la próxima vez ya sabes. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Esos son los pastores modernos de este tiempo, que la gente tiene que servirles. Tampoco con esto estoy diciendo que tiene que menospreciarlos usted. No, señor, respeto. Hay que tener respeto a toda persona, amado hermano. Hay que respetar, hay que honrar. Pero el respeto tiene que ser recíproco. Va y viene, va y viene. Amén, amén, amados hermanos. Cristo vive. Cristo vive. Gloria a Dios. Mire, mediante estos versículos, ¿qué es lo que el Señor nos hace entender? A nosotros en este tiempo, que los ministros del Evangelio, la responsabilidad que tenemos de obedecer la palabra de Dios debido a la posición e influencia que se tiene. Moisés quedó descalificado para seguir guiando al pueblo hacia Canaán. Hoy también los ministros podemos quedar descalificados para determinadas esferas en la vida del liderazgo, hermano. Esto es algo muy serio, hermano. Esaú menospreció la primogenitura. Profano. Pero no solo profano, también era fornicario. Volvemos a Génesis 26, verso 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besamad, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Ese era Esaú. Dios lo vio desde antes que nacieran. Vio el conflicto que iba a ser permanente. Volvemos otra vez a Números 20. Bueno, ya pasó todo ese momento difícil, terrible. Dice el verso 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano. Edom, descendiente de Esaú, era hermano. Así dice Israel, tu hermano: tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel le dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Era el camino más rápido, más fácil. Pero ¿qué le responde nuevamente Edom? No pasarás. Eran hermanos. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se tuvo que Israel tuvo que desviarse. Y la travesía fue más penosa y fue más difícil, porque Edom, su hermano, hermano, qué triste es. Qué triste es que hayan familias, y aún hasta en la iglesia a veces, y hay unos problemas terribles, hermano.
entre hermanos mismos. Jacob y Esaú, usted lea toda la historia, usted va a ver todo lo que se originó esa familia. Una familia que empezó con grandes expectativas, tremendos. Por un lado, Rebeca, pura, una joven hacendosa, trabajadora, laboriosa, hospitalaria. Una joven espiritual que discernía la voz de Dios. Por otro lado, Isaac, un hombre adorador de Dios, tranquilo, sedentario, un hombre pacífico. Se casaron. Dios los unió. Nadie puede dudar que Dios los unió. Pero vinieron los hijos. Y empezaron los problemas terribles. Isaac, por un lado, amaba a Esaú, porque era hombre de casa y él comía de su guiso. Y por otro lado, Rebeca amaba a Jacob, porque también tenía la promesa que Dios le había dicho, que Jacob, que el mayor Esaú iba a servir a Jacob, y que la bendición venía sobre Jacob. Cuando ya llegaba la hora en que Isaac iba a morir, estaba ciego. Isaac manda a llamar a Esaú y le dice: hijo, ya estoy viejo, me voy a morir y te tengo que dar la bendición, te tengo que entregar la posta, en otras palabras. Anda, agarra tus armas, tu aljaba, tus flechas, cásame y prepárame un guiso para que yo coma de tu mano y te voy a dar la bendición, la primogenitura. Y Rebeca había estado escuchando. Y Rebeca dijo: ¿cómo? A mí Dios me ha dicho que es sobre Jacob. ¿Y le va a dar la bendición a Esaú? No, en ninguna manera. Y lo llamó a Jacob y le dijo: ven, vamos a hacer algo aquí, hijo. La bendición me ha dicho que es para ti. Dios me ha dicho que es para ti. Y tu padre se la quiere dar a Esaú y yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No somos nada. Aquí el que hace y deshace es Dios. Pero vamos a hacer aquí una trama. Tráeme un cabrito de ahí del corral. Lo voy a preparar como a tu padre le gusta. Un guiso tremendo. Y tú te vas a vestir con la ropa de Esaú. Y Jacob le dice: pero mamá, y si mi papá me descubre, no te preocupes. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Bueno, contigo, mamá. Ya, mamá sabe lo que hace. Hay mamás así. Aquí están también. Hay. Aquí las hay. Ya te hace la dormida ahora, ¿no? Gloria al nombre de Dios. Cristo vive. Ay, ay, ay. Mire lo que le estaba enseñando a su hijo: a ser tramposo. Ponte las vestiduras, échate un poco de Old Spice. Ese es el perfume de tu hermano, échate. Pero mamá, mi papá me va a tocar y yo soy lampiño y Esaú es velludo como una pelliza. La verdad, ¿no? Pero eso se resuelve. Trae el pellejo del carnero. Y le puso pellejos aquí en los brazos y un pedazo de pellejo aquí en el pecho. Se resolvió el problema. Cuando tu papá te toque, te va a tocar los vellos y va a decir que eres tú. Y entonces Jacob se aparece y le dice: papá, ¿qué, hijo mío? Aquí estoy, tu hijo Esaú. ¿Y cómo, Esaú? Pero tan rápido llegaste. Jehová me bendijo. Ay, Señor. Jehová me prosperó el viaje. ¿Cómo usan el nombre de Dios en vano así tan fácilmente? Y ya te preparé el guiso que te gusta, papá. A ver, acércate, porque esa voz es de Jacob. Pero a ver, acércate. Y cuando lo jaló, la voz es de Jacob, pero el olor, ese olor de mi hijo Esaú, como el campo. A ver, le tocó los vellos. Sí, eres Esaú, pero la voz, ya estoy viejo, pues me confundo. Y comió el guiso. Y una vez que acabó de comer el guiso, le dio la bendición a Jacob, la primogenitura. Acabando la bendición,
llega Esaú con el guiso y le dice: papá, aquí está el guiso, bendíceme. Isaac se echó a llorar, hermano, porque ya había dado la bendición. Pero es que porque Esaú había menospreciado. Ten cuidado, dice la Biblia en Apocalipsis: cuida tu corona, no vaya a ser que otro ocupe tu lugar. Ten cuidado, hermano, hermanita, ten cuidado. No estés menospreciando las cosas sagradas. No estés tomando en poco lo espiritual. No menosprecies la comunión de los santos. No menosprecies a los creyentes. No los ridiculices. No estés hablando mal. Ten cuidado. Esaú menospreció y punto. Aunque después lloró y gritó y pataleó, dice Hebreos 12, ya no hubo oportunidad. Aunque con lágrimas lo procuró, se acabó. Dios es un Dios de palabra. A Moisés le dijo: no entras, y no entras. Se acabó. David cometió también su adulterio. Y por más que Dios había dicho que era un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo David cometió, y lo que dice la Biblia en ese pasaje terrible de 2 Samuel 11, ¿no?, que lo que David había hecho desagradó a Dios. Así concluye todo el episodio siniestro de violencia, crimen, seducción, asesinato. Concluye todo el episodio con esta frase: mas lo que David había hecho desagradó a Dios. Nada más. Dios no es como el hombre que se aira, grita: ¿qué ha hecho este David? Ahora me va a escuchar David. Y golpeando la mesa: ahora me vas a escuchar. No. Dios se desagradó, nada más. Y le envió al profeta Natán: anda a darlo reaccionar a mi siervo, le dice. Y Natán vino, le habló, y David cayó derrumbado. ¿Qué le dice Natán? Dios también ha perdonado tu pecado, le dice, porque te has humillado de corazón. Cuando uno se humilla, Dios perdona, amados hermanos. Pero, ahí viene el pero. Natán le dice: tu pecado ha sido redimido también, ya Dios te perdonó, pero lo que has hecho, la factura llega, hermano, y a veces la factura tarda y va llegando. No es que Dios está allí detrás, ahora ahorita me la vas a pagar toditita. No, es que lo que el hombre siembre segará, dice la Biblia. Y Dios se lo había dicho a través del profeta Natán: tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer a vista y paciencia de todo el pueblo. Tu pecado te alcanzará. Y aunque David, hermano, se arrepintió y lloró y compuso otros salmos allí, salmos de misericordia, de clamor, sin embargo tuvo que llorar el resto de sus días amargamente al ver sus hijos como uno tras otro se iban descarriando y corrompiéndose y cometiendo hechos viles, horribles, hermano. David. Por eso sigo insistiendo. Yo no sé si alguien está jugando a religión aquí, ¿eh? No estamos jugando a religión, amados hermanos. Yo tengo una responsabilidad muy grande aquí, amado hermano. Y cada vez que tengo que subir este altar, tiemblo. Con temor y temblor les digo lo que les estoy diciendo. Porque conozco a Dios y sé que Dios no es un juego, un títere ni un muñeco. Que la Biblia dice que Dios es un Dios digno de ser temido. Hay que temblar delante de Él.
Humillémonos. Humillémonos, hermano. Le dice, el hijo que te ha nacido, le dice Natán a David, morirá. Y el niño enfermó. David se tiró a ayunar y estuvo ayunando ahí varios días, ayunando, orando, y no comió y lloraba en el suelo tirado en ceniza, en silicio, llorando. Cuando el niño murió y escuchó que sus siervos estaban conversando, y David dice, ¿qué pasa? ¿El niño ha muerto? Y ellos no querían decirle. Le dijeron, sí, el niño ha muerto. Entonces David adoró, se lavó, se cambió y pidió de comer. Y ellos dijeron, ¿y cómo es esto? Mientras el niño estaba enfermo, él ayunaba y lloraba. Ahora que murió, pide de comer. Y David dice, ¿y qué voy a hacer? Si ya Jehová se lo llevó, ¿qué saco ya llorando? Yo lloraba mientras estaba vivo, a ver si Dios tenía misericordia. Pero Dios había dicho que iba a morir. Al rey Ezequías le dice el Señor a través del profeta, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Ezequías volteó la cara a la pared, lloró, se arrepintió. Y Dios le dice al profeta, regresa, mira cómo se ha humillado mi siervo. Dile que yo le perdono y le prolongo la vida. Y el rey dice, ¿y cómo sabré que ha sido así? La sombra va a retroceder, le dice entonces. 14 grados, ¿no? Y el sol retrocedió como señal de que Dios... Hermano, Dios es un Dios de misericordia, amados hermanos. Dios es un Dios bueno, amados hermanos. Pero hay que vivir humillado en la presencia de Dios. Hoy tenemos aquí, no sé cuántos niños son los que se van a presentar. Son niños pequeños que los están instruyendo, les están enseñando los caminos de Dios. En el camino pueden llegar a ocurrir muchas cosas. Pero lo que tienen que hacer los padres es ser fieles en la enseñanza de la palabra de Dios a esos niños. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice la Biblia. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos, un momento. Tenemos 22 niños. ¿Cuántos se gozan, amados hermanos? ¿Es una bendición o no, amado hermano? Hay que seguir poblando la tierra. Y sobre todo, que el pueblo de Dios siga siendo fructífero, que crezca, hermano. Porque estos niños, si Cristo no viene, que ya estamos esperando, pero no sabemos cuánto puede demorar todavía, ellos son los que van a tomar la posta. Estos niños son los que van a seguir esta carrera, porque nosotros estamos envejeciéndonos y vamos a tener que un día partir de esta tierra. ¿Y quiénes van a seguir? Ellos. Por eso la labor que tienen estos padres de niños pequeñitos es una labor ardua, pero también bien grave, bien delicada. Instruir esas criaturas en el sagrado conocimiento del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que entender una cosa. En las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ningún ejemplo tampoco bíblico que autorice el bautismo de niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe de arrepentirse de sus pecados. Y estas criaturitas, ¿qué pueden saber de arrepentimiento? Por otra parte, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos.
no es el bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracia y de fe, una súplica de la bendición divina. Los niños son de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Por ellos Él vendrá y con Él para siempre dichosos vivirán. Joyas, joyas, joyas del Salvador están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Eso está en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 al 9. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, 14. Amados hermanos y amigos, Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres. He aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad, y de velar por sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es el Rey y Señor de nuestra vida y también de la vida de nuestros hijos. Nos comprometemos en cuanto nos sea posible a instruir a estos niños en la ley de Dios y en su santa voluntad. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, la madre de Moisés, Jocabed, instruyó a su hijo. Después de haberlo entregado al Señor, Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. La Virgen María llevó al templo a su hijo para dedicarlo a Dios. Los padres y madres de estos niños que han traído aquí al altar reconocen su responsabilidad de educar, enseñar y exhortar a estas criaturas en el temor y la obediencia de la palabra de Dios desde temprana edad. Traemos a Dios los niños que Él nos ha confiado, los dedicamos a Él y le suplicamos que Dios los bendiga. Quiero pedir a los papás que den media vuelta mirando acá al altar, por favor. Queridos papitos, también Macedo también, quieren delante de Dios y de toda esta asamblea como testigos, ¿prometen ustedes criar a esa criatura en el temor del Señor? ¿Lo prometen? Tienen que decir: sí, lo prometo. ¿Lo prometen? Prometen además guiarlos a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. ¿Lo prometen? ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal?
Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a esa criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. ¿Lo prometen? ¿Presentan ustedes a sus hijos solemne y sincera dedicación? ¿Se van a consagrar a criar a ese niño en la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Prometen criar a ese niño en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que está a su alcance para crear un hogar favorable, un ambiente de devoción a Dios? ¿Lo prometen? Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de toda esta congregación dedicar a este niño, a esta niña, a Dios, y lo han afirmado con sus propias palabras, les exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Mirando hacia la congregación ahora, primeramente vamos a dedicar los niños aquí del hermano Rafael. Son dos criaturas. ¿Cómo se llama la niña? Ruth. Rebeca. Vamos a ponernos de pie y ya después voy a pedir el apoyo de los hermanos para que nos ayuden con los demás niños. Ruth y Rebeca, ¿no? Vamos a orar por estas dos criaturas primero, hermano. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este momento aquí en el altar con tus hijos, hermano Rafael, su esposa, ellos traen, Señor, a sus dos niñas, Ruth y Rebeca, Señor. Estas dos criaturas que tú les has dado al lado de sus demás hijos, y que ellos lo traen con mucho cariño, lo dedican a ti, Señor, lo consagran a ti estas criaturas, y ellos se comprometen a la vez también en ser ejemplos de piedad y de conducta cristiana. Te pedimos, Señor, que tú tomes estas criaturas en tus manos, que les guardes de todo mal, de toda obra del demonio, y que crezcan en el temor tuyo y sean mañana mujeres de bien en esta sociedad, Señor. La gracia tuya esté sobre estas criaturas, Señor. Gracias, la dedicamos a ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Hermano, vamos a dedicar estas criaturas. Aquí yo les presento a Gabriel. ¿Cuántos lo saludan a Gabriel aquí? A ver, los que pueden verlo, ¿no? Los que pueden verlo. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, mira estas criaturitas, Señor, que tenemos en nuestros brazos. Los presentamos en esta hora delante de ti, Señor. Así como tú recibías a los niños, que los padres los traían para que los bendijeses, en este momento, Señor, presentamos estas criaturas, los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que los cubras con tu sangre preciosa, que el ángel de tu presencia acampe alrededor y los defienda, Señor. Guárdalos de toda obra del diablo y que sean hombres y mujeres de bien en esta sociedad, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a seguir orando. Hay más niños todavía, hermano. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento te dedico aquí a Benjamín, Señor. Nuestros hermanos, sus padres, que lo han recibido, Señor, de mano tuya con mucho amor, como herencia de Jehová. Lo traen en esta tarde, Señor, a ti, a dedicarlo a ti, Señor, todos los días de su vida, para que tú lo tomes en tus manos y que hagas crecer este niño y las otras criaturas en el temor tuyo. Ellos como padres se han comprometido que van a cumplir su labor, su función, la cual es instruir a este niño en el conocimiento de tu palabra,
guiarles en la oración a una búsqueda de tu rostro y a una experiencia real y poderosa en la salvación de su alma. Señor, tú has dicho que vas a bendecir los esfuerzos que los padres hagan en el temor tuyo. Toma a esta criatura, Señor, en tus manos y bendícele, y que sea, Señor, una bendición en su hogar, en la sociedad, en la iglesia y donde quiera que esté. El temor tuyo esté sobre él. Guárdalo de hombres malos, de mujeres malas, perversos. Guárdalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, Necesitamos a Jesús. Y verás que bien se vive, verás, bien se vive con Jesús. Amén. ¿Cuántos le dicen muchas felicidades a los hermanos?